Por amor a ti, ayúdanos a ayudar a familias vulnerables, mejorando sus condiciones y calidad de vida a través de este programa, donde ayudar es tarea de todos. Por amor a ti, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Por amor a ti, ayúdanos a ayudar. Saludo a mis amigos de Arco TV Hidalgo que nos acompañan desde los diferentes sistemas de cable. Este programa está patrocinado por las asociaciones civiles Fundación Arco TV Hidalgo y Fundación Ámbar. Ambas la saludan y los saludan. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado Tonatiu Herrera Gutiérrez. Él es coordinador de la Fundación Arturo Herrera Cabañas. Bienvenido. Gracias por la invitación. Cuénteme, Tonatiu, sobre su labor altruista dentro de esta fundación. A todos nuestros amigos televidentes nos gustaría saber cómo inició esta fundación. Claro, la fundación se origina en 1994 cuando muere Arturo Herrera Cabañas, que había sido director del Instituto de Cultura y también había sido director de Extensión Universitaria, fundó el Archivo Histórico del Estado, fundó el Foro Cultural de Frente Bolledo, era presidente de la Asociación de Alpinismo, Excursionismo y Exploraciones, y en general se había dedicado a la promoción de la cultura. Había escrito también sobre los movimientos campesinos en el estado de Hidalgo y estaba muy preocupado sobre todo por la cultura indígena. También dirigió la Casa de las Artesanías, en una época en la que la Casa de las Artesanías buscaba, en lugar de esperar a que llegara el artesano, lo iba a buscar a las propias comunidades. Entonces, cuando él muere, un grupo de familiares y amigos nos reunimos y había muchas cosas por acabar y terminar. Él muere cuando va a Huajutla, pero pasaron antes por Mexitlán, donde está un monumento maravilloso, probablemente el segundo en importancia en el estado después del convento de Actopan, que es el convento de los Santos Reyes, pero que tenía y tiene muchos problemas porque se está deslizando un monte al lado y entonces está destruyéndose el propio convento. Y entonces comenzamos a hacer actividades, a imprimir libros que quedaban ahí, ¿no? Y muy pronto comenzamos en Actopan, que es su tierra natal, Arturo Herrera Cabañas, donde él había fundado el Ateneo de Actopan, y entonces había sido secretario, había inventado en algún sentido junto con su hermano Rafael la Feria de la Barbacoa, una época en la que se despreciaba mucho la cultura indígena y la cultura popular. Ahora hay muchos que esgrimen esa cultura para apropiarse y hacer negocio, pero siguen sin respetarlo. Y entonces seguimos haciendo actividades. En 1996 nos constituimos ya más formalmente, en 98 pues ya ante un notario. En el 2000 conseguimos un comodato, un edificio cerca del reloj, donde tenemos nuestras actividades, pero durante todo este proceso estuvimos haciendo actividades en Actopan. De hecho, durante cerca de 12 años hicimos el concurso de relato oral en Actopan, juegos tradicionales, exposiciones, pero también en Pachuca se trajo a Eduardo Muñoz Bax, que era porque murió un artista plástico de Cuba muy importante que ganó inclusive en el Festival de Cannes un premio por su cartel de vampiros en La Habana. Y seguimos haciendo actividades como seminarios sobre los problemas del estado de Hidalgo, y recorridos por el Parque Nacional del Chico. Y a partir del 2000 que ya tenemos un local, una sede, ¿no? Tenemos 4 galerías, la sala principal donde exponen artistas con trayectoria, la sala de acervos donde sobre todo son colecciones fotográficas, la sala de arte joven donde tenemos lo que es jóvenes artistas, pero nosotros definimos los jóvenes artistas por el tiempo en el que se han dedicado a esto. Puede haber un joven artista, porque a veces los hemos tenido de 75 años, nos tocó un jubilado de la Cruz Azul, muy interesante su obra, ¿no? Es depende del tiempo, por eso es un joven artista. Joven, una trayectoria joven, ¿no? Y eso es lo que permite que sigamos
casi cada 2 meses y medio inauguramos entre 4 y 5 exposiciones ahí, pero hacemos exposiciones en otros lados. Acaba de pasar una exposición que se hizo junto con Amnistía Internacional, está la de maestros españoles, los maestros españoles de la República que vinieron exiliados, como Juan Comas. Pocos saben que este filósofo, que fue maestro emérito de la UNAM, dio clases en la Normal Socialista de Pachuca, y junto con él otros 3 profesores exiliados que influyeron en muchas generaciones de maestros. Hay que recordar que tenemos una larga tradición en Pachuca de grandes maestros que influyen, ¿no? Desde la propia iglesia del convento de San Francisco fundó alguna ya en el siglo XVIII, pero a lo largo del siglo XIX, ya con la guerra, con el México independiente, hubo muchos maestros. Se reconoce, por ejemplo, a Amado Perea, que tiene un monumento en el Jardín de los Niños Héroes, en realidad es la plazuela Felipe Ángeles, pero siempre todo el mundo lo reconoce así, y que fue un maestro que enseñó a muchos, ¿no? Participó en la guerra contra los norteamericanos. Llegó Maximiliano y reconociendo su trayectoria le dijo, bueno, yo quiero que usted dirija la escuela pública de Pachuca, y él dijo, bueno, pues aquí hay un problema, yo no puedo dirigirla por un gobierno que es extranjero y no es el mío. Claro. Y entonces, bueno, recogemos esa tradición. ¿De qué trata lo que hacemos en la Fundación Arturo Los Recabañas? antecedentes. Creo que esa es la pregunta, eso es lo claro, que... no, sí, muy va. interesante, muy interesante. ¿Cuál es el objeto social de la Fundación? Sí, tenemos varios objetos que tienen que ver con lo que hacía Arturo Herrera, pero no solamente la continuación de lo que hacía, sino esos intereses. Es la cultura indígena sobre todo, los derechos humanos, porque no podemos tener un reconocimiento a la cultura sin un reconocimiento al ser humano. Hay un cartaginés que dijo una frase que después la han repetido muchos, que es la de nada del humano me es, todo lo humano me es relevante, ¿no? Creo que eso es lo que pudiera caracterizar, pero es el asunto de Hidalgo, ¿no? Hidalgo es un estado muy interesante en el cual hemos escogido vivir, a pesar de las dificultades que luego tiene vivir en un estado con mucha pobreza, con pocos recursos, pero en la actividad, bueno, lo que hacemos se reconoce cuáles son los intereses. ¿Y cuál es la misión? Bueno, justamente hay una misión que se ha puesto, porque está muy de moda poner misión, visión, ¿no? Sí. Yo creo que hay que poner más bien pasión, ¿no? Pero pasión, visión. De lo que se trata es del Estado de Hidalgo, ¿no? Eso es Bien. todo lo que nos interesa. Ahí se plantea, pues, no ser una institución cultural de la sociedad civil que realice sus actividades a lo largo de todo el Estado, pero me parece que un planteamiento que se ha hecho al interior de la Fundación, más allá de esta cuestión un poco estructurada de la misión, ¿no? Esto es de que tenemos que hacer estas actividades al lado de otros, ¿no? Cuando se pone esta estructura un poco rígida de misión y visión, ¿no? Sí. Siempre se plantea que tienen que ser Misión, como competitivo visión. frente a otros. Nosotros pensamos que no debemos ser competitivos, sino que tenemos que ser complementarios, solidarios, con otras organizaciones Los y valores. con gentes que no, inclusive que no están organizados, ¿no? Sí, en efecto son los valores, Claro. el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, Claro. ¿no? Nos parece muy importante que hay un crecimiento desmedido en la zona sur del estado, y tenemos actividades mineras que han sido depredadoras del medio ambiente, como por ejemplo en Molango, ¿no? La minera Utlán, o bien con la Santa Anita en Santiago de Anaya, pero no solamente del propio medio ambiente, y creo que es importante decirlo. Por ejemplo, uno puede comparar en Atitalaquia, ¿no? Ahí el ejido, que es dueño del cerro, es dueño de lo que se produce con el cemento, y puede comparar Santiago de Anaya, donde las gentes no son dueñas de nada. Sí. Y entonces, bueno, pues tenemos que tener interés en la cultura, y el principal interés de la cultura es el hombre. Claro. ¿Y su visión de la Fundación Arturo Herrera Cabañas? Bueno, nosotros creo que acorde con esto, nosotros lo que queremos es reafirmar el espacio de la sociedad civil en nuestro estado, ¿no? Hay una discusión acerca de cuál es ese espacio y cuál era el papel que tenía que tener la sociedad civil. Había
muchas esperanzas de que la propia sociedad civil permitiera cambiar el país, y en efecto en algún grado lo ha hecho, pero la sociedad civil también ha quedado coja, no es la única que puede cambiar las cosas en este país y no ha podido por sí sola permitir cambiarlas, ¿no? Entonces uno tiene que ser aquí humilde también, ¿no? En el sentido, y lo que se trata es de pues agregarlo, un granito o una bolsita de arena, ¿no? a toda esta discusión, a la incidencia. Claro. ¿No? ¿Cuántas personas se integran a la mesa directiva? Bueno, la mesa directiva, bueno, yo voy a decir que más bien la asamblea. Es asamblea. No, sí, ¿Es una mesa directiva? Sí, claro, tenemos Hacen la sus presidenta, asambleas. ¿no? Sí, A ver, claro. ¿quién es la presidenta? Irma Eugenia Gutiérrez Mejía, pero es en la asamblea en la que se plantean lo que se tiene que hacer. Y hay un cuerpo que no es directivo, pero que sí es ejecutivo, ¿no? Que es el de los coordinadores. ¿Ustedes cuentan con secretario? Bueno, lamentablemente murió el secretario, ¿no? Era el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, ¿no? ¿Sí? Pero obviamente es un secretario que participaba a veces en las asambleas, etc. Pero nosotros lo entendíamos que así era. Claro. Y tenemos un cuerpo que no es directivo, pero es coordinador. Bien. Ahí tomamos decisiones consultadas entre los propios... La mesa directiva y claro, tiene sus asambleas. Y de ahí, sí, claro, y de ahí se dirige o se desprende las coordinaciones que son los que operan, ¿no? Y las coordinaciones, bueno, ahí sí tienes donde te puedo decir, ¿no? Una coordinación de difusión, una coordinación de lo que sería editorial, de la parte editorial. Hemos impreso varios libros, tenemos muchos en puerta, pero no hemos logrado concretarlos. Otro de exposiciones, otra finalmente una coordinación de enlace con otras organizaciones de la sociedad civil, y bueno, pues eso es lo que como. Pues amigos, vamos a un corte comercial, regresamos, no le cambie. Amigos, ya continuamos con su programa Por Amor a Ti, ayúdanos a ayudar. Y continuamos aquí con nuestro invitado, el licenciado Tonatiuh Herrera Gutiérrez. Él es coordinador de la Fundación Arturo Herrera Cabañas. Tonatiuh, nos platicabas que la fundación en la cual tú desempeñas la labor de coordinador cuenta con una mesa directiva en donde se realizan sus asambleas. Sí, claro. ¿Tienen su plan operativo? Sí, es interesante. Tenemos un plan, pero tiene mucha flexibilidad. Las asociaciones civiles, sobre todo en México, son precarias. Por ejemplo, en Europa se considera que las asociaciones civiles no solo deben tener recursos para sus actividades, sino que tienen que tener recursos para que quienes las realicen, pues completen esa labor, bueno, no esa labor, sino cumplir con esa necesidad básica de comer 3 veces al día si se puede, y vestirse y algunas otras cosas. En México no se comprende así, y aunque, por ejemplo, la Fundación recibe recursos de la propia familia Herrera, de los propios miembros de la Fundación, pues tienen que recurrir a las convocatorias que sobre todo a nivel federal se abren para las asociaciones civiles, proyectos, etc., ¿no? ¿Cuál es el punto? No solamente proyectos, hay convocatorias por actividades que se realizan, ¿no? Pero muchos de estos proyectos o convocatorias pareciera que conciben que el actor que forma parte de la sociedad civil, ¿no? Debe vivir necesariamente del aire, ¿no? No hay una partida para ello, ¿no? La actividad altruista. Para esa actividad. No solamente el altruista, la sociedad civil va más allá de lo altruista. Sí. Es la participación, es un actor distinto. Está el gobierno, ¿no? Uno entiende que está el gobierno, está la sociedad civil, pero hay también la sociedad civil organizada. Claro. Y para que se potencie la organización, bueno, pues uno tiene que organizarse y también buscar cómo esa organización se trasciende en acciones, ¿no? Entonces, tenemos un plan, pero tenemos que ser flexibles, ¿no? Entonces, aunque tenemos un plan que tratamos de hacer cada año, conseguimos cuáles son las líneas de acción, pues tenemos que ajustar siempre, ¿no? Porque además no se ve, pero hacer 4 o 5 exposiciones de menos cada 2 meses y medio puede ser muy desgastante, ¿no?
Entonces, bueno, nos vamos amoldando. Esa es la verdad, planeamos todo lo que podemos y ajustamos todo lo que debemos. Claro. ¿Cuántos voluntarios participan con ustedes? Pues no tengo la menor idea, pero por ejemplo, tenemos un rocódromo, que es una pared artificial para escalar, y los compañeros encargados de esa área pues habían contabilizado la otra vez como 350 personas que con su trabajo, materiales, elementos, equipo, participaron para construirlo. Pero por ejemplo, en cada exposición habrá cerca de 30 gente que nos ayuda, ¿no? Es mucho trabajo, ¿no? Hay que pintar las salas, hay que conseguir la pintura, hay que colgar los cuadros, hasta conseguir el clavo, ¿no? Y entonces, pues no te podría dar una cifra, pero son muchas personas que formal o informalmente, porque con algunos, bueno, pues forman parte del plan que vamos haciendo, pero otros se van sumando conforme se van realizando las actividades. ¿Tienen estudiantes que Sí, claro. hacen sus prácticas Sí, profesionales? claro. Tenemos estudiantes que son de arquitectura, que son de diseño, que son de ingeniería, no siempre, ¿no? Pues va variando, pues conforme... y también gente que siendo estudiante no hace su servicio social, sino que va con nosotros porque quiere participar y quiere trabajar. Y también gente que no es estudiante, pero que son personas de los barrios, de la sociedad, que de una u otra forma constituyen el núcleo, no es el núcleo, pero sino el conjunto, la comunidad de la fundación. ¿Y ustedes han celebrado convenios de colaboración con instituciones públicas? Claro, sí los hemos celebrado desde otras organizaciones como Amnistía Internacional, que ahora se participó con ellos, ¿no? O también hemos participado, por ejemplo, con Indesol, ¿no? Se hizo ahí el diplomado, ¿no? Para el fortalecimiento de la sociedad civil, ¿no? Y bueno, yo creo que es parte de lo que tiene que hacer la propia sociedad civil. No tiene que tener miedo para participar con el propio distintas instancias de gobierno. Más bien la dificultad luego viene de las propias instancias. Sí. ¿Y ustedes tienen alianzas estratégicas? Bueno, sí, lo hemos planteado, por ejemplo, con la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos, con el IDEL, Instituto de Desarrollo Local y Educación, con los cuales hemos llevado a cabo, por ejemplo, nosotros apoyamos, fue un proyecto de la Academia Hidalguense de Derechos Humanos, hacer una encuesta sobre la violencia en Pachuca y Tulancingo. Fue financiada por Indesol, nosotros lo apoyamos en la muestra, tomar la muestra, hacer parte del levantamiento y el estudio, ¿no? Con ellos lo hemos hecho, ahora hemos apoyado en parte al IDELE, ¿no? Porque es un proyecto que ellos llevan y lo desarrollan, son quienes llevan la mayor parte del, que se llama del Hidalgo Bárbaro, ¿no? Es toda una discusión sobre cómo está nuestro estado y bueno, han hecho un trabajo muy intenso y muy difícil de llevar porque cada semana tenían sesión y tenemos una relación muy cercana con el comité del Centro Histórico de la ciudad de Pachuca, que es un comité muy interesante porque en el cual participan gentes muy preparadas, ¿no? Que dan una posición objetiva que a veces no gustará a las propias autoridades, a veces sí, porque hay que buscar incidir, ¿no? Pero esas son alianzas estratégicas que en efecto me parece que primero son públicas, en segundo lugar han fortalecido a las propias instituciones que participan y en tercero ha servido a la sociedad. Y en cuestión de redes de asociaciones civiles, ¿ustedes forman parte? Sí, claro, en la propia fundación se organizó una red, la red de organizaciones de la sociedad civil del Estado de Hidalgo, que agrupa cerca de 60 organizaciones de la sociedad civil. Muchas de ellas participaron en el diplomado de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y que están en todo el estado prácticamente. Y bueno, como muchas redes, pues no funciona justamente al calor de la propia actividad de las organizaciones, claro, pero está vigente. ¿Y qué requisitos les piden a esas organizaciones de la sociedad civil para formar parte de su red? Bueno, en el caso de la red no nos han pedido ningún requisito más que estar interesados en el Estado, ¿no? Sí. Sí, pero yo creo que no es un requisito, pero los integrantes de la red me parece que lo que han planteado es no solamente estar interesados en el Estado, sino estar comprometidos con una cierta visión, ahora sí sería una visión, de cómo solucionar esos problemas en un medio
donde se debe fortalecer los caminos democráticos, ¿no?, de información a la sociedad, no solamente a la sociedad civil organizada, sino a la sociedad en general, de establecer criterios técnicos solventes para los asuntos públicos, que no se hagan las cosas a la carrera. Claro. Tonatiuh, ¿qué actividades van a realizar en los centros de reinserción social de Hidalgo? Bueno, más bien, nosotros en algún tiempo trabajamos en algunos de ellos, pero ahora se hace una actividad, por ejemplo, este lunes se inaugura a las 10, este lunes 8 a las 10 de la mañana se inaugura una exposición que se llama Mis años de reclusión, que en realidad pues, nosotros más bien estamos apoyando una labor que realiza la Secretaría de Seguridad Pública, la Subsecretaría de Seguridad y de Reinserción Social, la Dirección de Prevención del Delito. Junto con ellos participamos en el sentido de que se va a llevar a cabo una exposición en la cual arte, producto de la labor de internos en los cerezos del Estado, se va a mostrar. Son 30 obras que son muy interesantes porque son obras que van más allá de la parte meramente plástica de lo que ahí se ve. Hay una fuerza que se nota apenas uno llega, claro, que tiene que ver con la circunstancia muy particular de los artistas que en este caso participan en esta exposición. Entonces, ustedes van a apoyar exhibiendo sus claro, obras. va a estar durante una semana en la Fundación Arturo Herrera Cabañas, la obra de artistas que tienen distintas motivaciones. Personas privadas de la libertad. Sí, claro, son internos. ¿El horario? Bueno, el horario es de 10 a 2 y de 2. 5 a 7, de lunes a viernes, pero en este caso va a permanecer abierta, como es muy poco el tiempo que va a estar. El próximo se inaugura este lunes 8 y el siguiente sábado estará abierto. Qué bien. Datos de contacto de la Fundación Arturo Herrera Cabañas. Bueno, primero pueden caminar, si ustedes están en el reloj de Pachuca, caminan media cuadra por la calle de Allende y entonces van a encontrarse con un portón grande, ¿no?, antes de llegar a la iglesia metodista, que es un edificio muy bonito, ¿no?, a la Fundación Arturo Herrera Cabañas. Está el teléfono 71 525 67 y tenemos también un correo electrónico que es fundacionarturoherreracabañas@gmail.com y por supuesto también el Facebook de la Fundación, que es Fundación Arturo Herrera Cabañas. En otras redes sociales también nos podemos encontrar. En el Facebook, en el Facebook de la Fundación. Perfecto. Pues muchas gracias, Tonatiuh, por estar aquí con nosotros. Esa es tu casa, la puerta está abierta. Esperamos todos que regreses. Gracias. Y gracias. Pues amigos, hemos llegado al final de su programa Por Amor a Ti, ayúdanos a ayudar. Búsquenos en las redes sociales y síganos, no le cambien. Hasta pronto.